Hay silencios que no nacen del orgullo, nacen del despertar. Y cuando una mujer deja de perseguir, deja de explicar y deja de mendigar amor, ocurre algo que sacude profundamente la psicología humana. El mundo entero empieza a sentir su ausencia de una manera distinta, porque, escucha esto con atención, la mayoría de las personas no están obsesionadas con quien más las ama, están obsesionadas con quien ya no pueden controlar emocionalmente. Y ahí comienza el verdadero poder invisible de una mujer desapegada. No es frialdad, no es indiferencia, no es manipulación, es paz interior. Es una mujer que finalmente entendió que perderse a sí misma por amor era la forma más silenciosa de destruir su dignidad. Hay mujeres que hablan demasiado porque tienen miedo de ser olvidadas. Y hay mujeres que llegan a un nivel de conciencia tan profundo que ya no necesitan explicar su valor. Su energía lo comunica todo antes que sus palabras. Y eso desconcierta, porque el ego sabe cómo reaccionar al drama, al reclamo y a la necesidad, pero no sabe cómo reaccionar frente a una mujer que aprendió a retirarse sin odiar, a amar sin depender y a guardar silencio sin sentirse vacía. La mujer desapegada no desaparece para provocar obsesión, desaparece porque dejó de abandonarse a sí misma intentando retener a alguien más. Y cuando una mujer alcanza ese nivel de amor propio, ocurre algo inevitable. Su silencio empieza a tener más impacto que cualquier explicación. Porque el silencio de una mujer herida pide atención, pero el silencio de una mujer consciente transmite poder. Y créeme, no existe energía más inolvidable que la de una mujer que finalmente entendió cuánto vale y decidió no negociarlo nunca más. Hay un momento en la vida de una mujer donde algo cambia profundamente dentro de ella. No ocurre cuando alguien finalmente la elige, ni cuando recibe atención, mensajes o promesas. Ocurre cuando deja de perseguir. Porque mientras una mujer corre detrás de amor, validación o presencia emocional, vive atrapada en el miedo de no ser suficiente sin aquello que busca. Y el miedo siempre entrega poder. Pero cuando una mujer deja de perseguir, recupera algo mucho más importante que cualquier relación. Se recupera a sí misma. La obsesión comienza cuando alguien siente que todavía controla tus emociones, cuando sabe que puede desaparecer y aún así seguirás esperando, cuando percibe que tu estabilidad depende de su atención. Y por eso el desapego consciente genera tanto impacto psicológico, porque rompe la dinámica del control emocional. Una mujer desapegada no necesita manipular, ni jugar, ni fingir indiferencia. Simplemente entiende que quien conoce su valor no tiene necesidad de mendigar amor para sentirse suficiente. Yo aprendí algo muy duro en mi vida. Muchas personas no se enamoran de quien más insiste, sino de quien transmite paz interior, porque la necesidad persigue, pero la plenitud selecciona. Y esa energía se siente. Una mujer que vive desesperada por retener a alguien pierde conexión consigo misma. Empieza a sobrepensar mensajes, a justificar silencios, a tolerar ambigüedad y a disminuirse lentamente por miedo a perder. Pero una mujer que se ama de verdad deja de insistir donde no existe claridad, porque entiende que el amor sano no confunde, no desaparece constantemente y no obliga a vivir en ansiedad emocional. La verdadera transformación ocurre cuando conviertes dependencia emocional en seguridad interior. Cuando aprendes a disfrutar espacios sin contacto constante y descubres que la soledad no es vacío, sino oportunidad de reencontrarte, ahí comienzas a invertir más energía en tu crecimiento que en buscar validación. Empiezas a cuidar tu mente, tu cuerpo, tus proyectos y tu propósito, y mientras más construyes tu vida, menos necesidad tienes de perseguir atención inconsistente. He visto mujeres cambiar completamente su energía cuando dejan de perseguir mensajes ambiguos y empiezan a elegir relaciones claras. Caminan diferente, hablan diferente, deciden diferente. No porque se hayan vuelto frías, sino porque finalmente entendieron que su dignidad vale más que cualquier conexión incierta. Porque cuando una mujer aprende a elegirse, deja de vivir reaccionando a migajas emocionales. Ya no interpreta cada distancia como abandono ni cada silencio como rechazo personal. Comprende que quien realmente desea quedarse crea certeza, no confusión constante. Y esa comprensión cambia sus relaciones. Deja de competir por atención.
deja de explicarse excesivamente y deja de traicionarse para agradar. Entonces aparece una calma distinta, una seguridad que no necesita aprobación externa para sostenerse. Ese es el instante donde nace el verdadero magnetismo, cuando una mujer deja de perseguir amor y comienza finalmente a caminar desde el valor que siempre tuvo dentro de ella. Hay personas que creen que el poder está en levantar la voz, en reaccionar rápido, en demostrar enojo para que el otro entienda cuánto daño provocó. Pero la vida me enseñó algo completamente distinto. Quien controla tus emociones, controla tus decisiones. Y por eso muchas personas provocan, presionan o juegan con silencios porque esperan una reacción emocional que les confirme que todavía tienen poder sobre ti. Ahí comienza el desgaste. Ahí comienza la pérdida de dignidad silenciosa que destruye la paz interior. Una mujer emocionalmente consciente entiende algo que transforma cualquier relación. No todo merece una reacción inmediata. Porque reaccionar impulsivamente puede aliviar un instante de enojo, pero también puede destruir horas, días o años de estabilidad emocional. He visto mujeres convertir decepciones pequeñas en guerras enormes simplemente porque respondieron desde la herida y no desde la conciencia. Y cuando alguien responde desde la desesperación, entrega el control de la situación sin darse cuenta. Pero cuando una mujer responde con calma, todo cambia. El silencio sereno confronta más que cualquier discusión, porque el caos emocional alimenta al ego, mientras la serenidad lo desconcierta. El ego sabe defenderse de gritos, reclamos y drama. Lo que no sabe manejar es la presencia de alguien que conserva la paz aún en medio de la decepción. Esa calma tiene una fuerza invisible que transforma completamente la dinámica emocional. Yo aprendí esto en momentos difíciles de mi vida. Hubo ocasiones donde quería responder inmediatamente, defenderme, explicar mi dolor o demostrar que tenía razón. Pero el tiempo me hizo entender que muchas discusiones no buscaban entendimiento, buscaban reacción. Y cada vez que reaccionaba impulsivamente, terminaba más cansado emocionalmente. Entonces comprendí que el silencio no siempre es debilidad. Muchas veces es inteligencia emocional protegiendo tu dignidad. Por eso es tan importante respirar antes de reaccionar. Darle unos minutos a la emoción para que no controle tus palabras. No convertir cada decepción en conflicto. Usar pausas emocionales inteligentes. Porque una respuesta impulsiva puede destruir algo que el silencio consciente habría resuelto con más paz. Y también aprender algo más profundo. Hay momentos donde callar no significa perder, significa protegerte. Una mujer fuerte no necesita demostrar desesperación para validar lo que siente. Habla desde claridad, no desde enojo. Se retira cuando entiende que una conversación ya no construye nada. Y eso cambia completamente la energía que proyecta. Porque la serenidad transmite poder interno, mientras la desesperación revela dependencia emocional. Al final, la verdadera fuerza no está en reaccionar a todo lo que intenta herirte, está en conservar tu paz, incluso cuando otros quieren verte perderla. Porque cuando una mujer domina sus emociones, deja de ser manipulable. Ya no necesita responder mensajes, justificar silencios, ni demostrar cuánto ama. Comprende que su energía es valiosa para desperdiciarla en discusiones que no aportan crecimiento. Y aparece un magnetismo que no nace del drama ni de la necesidad, sino de la estabilidad emocional. Esa estabilidad transforma relaciones y también transforma la manera en que una mujer se mira a sí misma cada día. Hay una libertad que no se compra, no se negocia y no se recibe de nadie. La libertad de saber quién eres sin necesitar que alguien más lo confirme. Y cuando una mujer llega a ese punto, algo profundo cambia en su forma de vivir, de amar y de relacionarse con el mundo. Porque deja de construir su identidad en la mirada de los demás y comienza a construirla en su propia conciencia. Durante mucho tiempo, muchas personas viven con la sensación de que su valor aumenta cuando alguien las elige, cuando reciben atención, cuando alguien decide quedarse. Pero también sienten que disminuyen cuando alguien se va, cuando alguien se aleja o cuando no reciben la validación que esperaban. Y esa forma de vivir crea una dependencia emocional silenciosa que desgasta la autoestima sin que uno lo note. Una mujer desapegada rompe ese ciclo. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha dejado de depender emocionalmente de ser elegida para sentirse suficiente.
entiende algo fundamental. Su valor no es negociable, no es intermitente, no es condicionado por la presencia o ausencia de alguien más. Su valor es constante, incluso cuando otros no lo reconocen. Y aquí es donde ocurre algo interesante desde la psicología humana. Lo que no necesita aprobación externa se vuelve magnético, porque la obsesión muchas veces no nace del amor, sino de la incapacidad de controlar a alguien emocionalmente estable. Cuando una persona percibe que no puede manipular tus emociones, comienza a observarte de otra manera, ya no desde la posesión, sino desde la intriga. He visto esto repetirse muchas veces en la vida. Personas que cambian completamente su energía cuando dejan de buscar validación constante y empiezan a vivir desde su propia identidad. Su postura cambia, su forma de hablar cambia, incluso su presencia se vuelve más firme. No porque estén intentando impresionar, sino porque ya no necesitan hacerlo. La estrategia aquí es profundamente interna, construir autoestima desde la identidad propia. Y eso empieza en algo simple pero poderoso. ¿Cómo te hablas cada día? Si tu diálogo interno es crítico, inseguro o dependiente de la aprobación externa, tu mundo emocional se construye desde la fragilidad. Pero si te hablas con respeto, empiezas a habitarte con dignidad. También implica dejar de compararte constantemente con otras mujeres. La comparación es una forma silenciosa de desconectarte de tu propio valor. Porque siempre habrá alguien diferente, pero nunca alguien que pueda ocupar tu lugar. Y sobre todo, construir una vida con propósito propio. Porque cuando tu vida tiene dirección, el amor deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una elección consciente. Y entonces ocurre lo inevitable. Dejas de vivir preguntándote si eres suficiente para alguien y comienzas a vivir desde la certeza de que tu valor no necesita ser aprobado para existir. Hay una gran confusión emocional en el mundo moderno. Y es creer que desapegarse es volverse frío, distante o incapaz de amar. Pero la realidad es mucho más profunda. El desapego no es ausencia de amor, es presencia de conciencia. Es la capacidad de amar sin perderte a ti misma en el proceso. Porque hay una línea muy delgada entre amar intensamente y destruirte emocionalmente intentando sostener lo que ya no fluye. El apego excesivo convierte el amor en ansiedad. Y la ansiedad no es amor, es miedo disfrazado de necesidad. Es la sensación constante de querer retener, controlar o asegurar lo que en realidad debería sentirse libre. Y cuando el amor se convierte en miedo a perder, deja de ser amor y se transforma en dependencia emocional. Una mujer emocionalmente libre entiende esto con el tiempo. No porque deje de sentir, sino porque aprende a sentir sin perder su centro. Aprende que puede amar profundamente sin renunciar a su paz. Que puede conectar sin fusionarse emocionalmente hasta desaparecer dentro del otro. Y esa comprensión cambia completamente la forma en la que vive sus relaciones. He visto muchas personas confundirse en este punto, pensando que mientras más sufren por alguien, más fuerte es el amor. Pero la verdad es que el amor sano no te rompe constantemente, no te deja en incertidumbre permanente, no te obliga a cuestionarte tu valor todos los días. El amor sano te expande, no te reduce. La estrategia aquí es muy clara: priorizar estabilidad emocional sobre necesidad afectiva. Porque cuando tu necesidad emocional está por encima de tu estabilidad, empiezas a aceptar cosas que no te hacen bien solo por miedo a perder la conexión. Y en ese punto, el amor deja de ser elección y se convierte en dependencia. Aprender a estar sola sin sentir vacío es uno de los actos más poderosos de amor propio, porque la soledad deja de ser ausencia de amor y se convierte en presencia contigo misma. Es el espacio donde recuperas claridad, identidad y dirección emocional. También es esencial dejar de poner toda tu felicidad en una sola relación. Porque cuando todo tu bienestar depende de una sola persona, cualquier cambio en esa persona afecta tu estabilidad completa. Y eso es una carga emocional demasiado pesada para cualquier vínculo. Mantener límites emocionales claros no es frialdad, es autocuidado. Es entender qué estás dispuesta a aceptar y qué no, sin necesidad de justificarlo constantemente. Y elegir relaciones que aporten paz, no caos. Es quizás una de las decisiones más maduras que una mujer puede tomar, porque la paz no es aburrida, la paz es estabilidad emocional. Y al final el desapego no te aleja del amor,
te acerca a un amor donde no tienes que desaparecer para ser amada. Hay algo profundamente atractivo en una mujer que no vive esperando ser completada por nadie, sino que ya está en proceso constante de construirse a sí misma. Porque lo verdaderamente irresistible no es la disponibilidad absoluta, sino la dirección clara. No es la dependencia emocional, sino la expansión personal. No es la necesidad de ser elegida, sino la certeza de estar viviendo una vida con propósito. Cuando una mujer vive sin propósito, su energía se vuelve dispersa. Empieza a depender emocionalmente de la atención externa, de los mensajes, de la presencia de alguien más para sentirse suficiente. Y esa energía, aunque no lo diga, se percibe. Se siente en la forma en la que responde, en la forma en la que espera, en la forma en la que se detiene emocionalmente por alguien que no necesariamente está avanzando hacia ella. Pero cuando una mujer está conectada con su propósito, algo cambia por completo. Su vida tiene dirección, su mente tiene enfoque, su corazón tiene claridad. Ya no vive girando alrededor de una relación, sino construyendo algo más grande que su necesidad emocional. Y esa transformación interna genera un magnetismo natural, casi inexplicable. He visto esto repetirse en muchas personas. Cuando dejan de centrar su vida en la validación afectiva y empiezan a invertir energía en su crecimiento, su presencia cambia. No porque intenten ser diferentes, sino porque dejan de vivir desde la carencia. Y cuando la carencia desaparece, la energía deja de pedir y empieza a transmitir plenitud. La obsesión muchas veces no nace del amor, sino de la percepción de necesidad. Cuando alguien siente que tu vida depende emocionalmente de su atención, puede perder interés o incluso perder respeto. Pero cuando percibe que tu vida tiene dirección propia, que no estás esperando ser salvada ni completada, surge algo distinto: curiosidad, atracción, respeto. La estrategia aquí es profundamente transformadora: construir identidad fuera de las relaciones. Porque una mujer que se define únicamente a través del amor que recibe, termina limitando su propio potencial emocional. Pero una mujer que se define a través de su crecimiento personal se vuelve expansiva, interesante y emocionalmente estable. Esto se construye en acciones concretas. Trabajar en metas personales aunque nadie las aplauda todavía. Mantener proyectos propios que alimenten tu crecimiento. Invertir tiempo en aprender, evolucionar, expandir tu mente. Y sobre todo, hacer que tu energía tenga dirección propia, no dependencia externa. Cuando tu vida tiene propósito, tu energía deja de buscar y empieza a construir. Dejas de esperar respuestas emocionales de otros y empiezas a generarlas desde ti misma. Y en ese punto, algo cambia profundamente en tu presencia. Ya no estás persiguiendo conexión. La conexión empieza a encontrarte a ti. Hay una verdad psicológica que pocas personas entienden en profundidad. El ego humano se alimenta de la reacción. Necesita respuesta inmediata, necesita conflicto, necesita validación emocional, incluso en forma de discusión, porque para el ego cualquier tipo de atención es una forma de poder. Y por eso muchas dinámicas emocionales se desgastan, porque se convierten en un intercambio constante de reacciones impulsivas, donde nadie realmente está escuchando, solo están reaccionando. Pero cuando una mujer aprende a mantenerse emocionalmente estable, ocurre algo completamente distinto. La dinámica cambia, no porque ella sea pasiva, sino porque deja de ser predecible emocionalmente. Y lo impredecible para el ego no es caos, es pérdida de control. He visto muchas veces cómo la calma tiene un impacto mucho más profundo que cualquier discusión intensa, porque la discusión alimenta el conflicto, pero la calma lo desarma. El ego sabe cómo defenderse de gritos, reproches o emociones desbordadas, pero no sabe cómo responder a una presencia que no se altera, que no se descompone, que no entra en el juego del impulso emocional. Y aquí está la diferencia entre reacción y conciencia. La reacción nace de la herida, la conciencia nace del control interno. Una mujer emocionalmente estable no necesita demostrar su punto a través del caos. No necesita elevar la voz para validar su dolor. No necesita entrar en guerras emocionales para ser escuchada, porque entiende que su paz vale más que ganar una discusión momentánea. Yo he aprendido algo importante en la vida. Muchas veces perder una discusión te da paz, mientras ganarla puede costarte estabilidad emocional. Y no todo lo que quieres responder merece ser respondido en el instante.
Hay conversaciones que solo necesitan distancia, no intensidad. La estrategia aquí es sostener el centro emocional incluso bajo presión. No responder desde el enojo, porque el enojo casi siempre distorsiona la claridad. Hablar despacio, con conciencia, con intención, no desde el impulso. Retirarte antes de perder tu paz, porque una conversación no vale más que tu estabilidad emocional. Y sobre todo, no permitir que otras personas controlen tu equilibrio interno. Cuando una mujer logra esto, su energía cambia completamente. Ya no entra en dinámicas de caos emocional. Ya no se engancha en conflictos innecesarios. Ya no necesita probar su valor a través de la intensidad del momento. Y eso genera algo muy poderoso en su entorno, respeto silencioso. Porque la calma no es debilidad, la calma es dominio interno. Es la capacidad de permanecer firme mientras todo alrededor intenta desestabilizarte. Es una forma de poder que no necesita imponerse, porque simplemente se siente. Y al final, el ego puede sobrevivir al drama, pero se desarma completamente frente a una mujer que ya no reacciona desde la herida, sino desde la conciencia. Hay un punto en la vida emocional de una mujer donde deja de insistir, deja de justificar, deja de esperar señales confusas y empieza a observar una verdad muy simple. El amor sano no necesita ser perseguido para existir. Cuando algo es real, no te obliga a dudar constantemente, no te mantiene en incertidumbre permanente, no te hace sentir que tienes que competir por un lugar que debería ser claro desde el inicio. La reciprocidad es una de las formas más puras de paz emocional. Porque donde hay reciprocidad hay equilibrio y donde hay equilibrio no hay desgaste constante. Pero cuando una relación se vuelve un esfuerzo unilateral, cuando solo una persona sostiene la conexión, cuando solo una persona insiste, explica, espera o repara, entonces deja de ser amor y se convierte en carga emocional. He visto muchas mujeres quedarse demasiado tiempo en dinámicas donde la confusión se volvió costumbre. Y lo más peligroso de la confusión es que se normaliza. Empiezas a interpretar la incertidumbre como algo que se puede arreglar con más amor, cuando en realidad el problema no es cuánto amas, sino cuánto te estás olvidando de ti misma en el proceso. Una mujer desapegada no mendiga amor ni atención, no porque no lo desee, sino porque ha entendido que lo que requiere mendicidad emocional no es amor, es dependencia. Y la dependencia siempre desgasta la identidad. Siempre reduce la autoestima, siempre te pone en un lugar donde das más de lo que recibes esperando que algo cambie. La estrategia aquí es clara y profundamente liberadora. Elegir reciprocidad antes que dependencia emocional. Y eso comienza en algo muy concreto, aunque no siempre fácil. Dejar de insistir donde no hay claridad. Porque la claridad emocional no se negocia, se percibe en acciones, no en promesas. También implica observar más las acciones que las palabras. Las palabras pueden sostener ilusiones, pero las acciones revelan intenciones. Y cuando ambas no coinciden, la verdad siempre está en lo que se hace, no en lo que se dice. Aprender a cerrar ciclos con paz es otro acto de madurez emocional. No todo final necesita drama. No todo cierre necesita explicaciones infinitas. A veces el cierre más sano es el que se hace en silencio, desde la conciencia de que ya diste todo lo que tenías que dar. Y confiar en que irte también puede salvarte emocionalmente es una de las formas más profundas de amor propio. Porque irse no siempre es pérdida, a veces es recuperación. Recuperación de tu energía, de tu estabilidad, de tu identidad. Y con el tiempo entiendes algo que cambia tu vida por completo. Cuando tienes que rogar por algo, probablemente no era para ti. Porque lo que realmente es recíproco no te obliga a desaparecer para poder ser amado. Hay una etapa en la evolución emocional de una mujer donde deja de sentir la necesidad de explicarse todo el tiempo. Deja de justificar sus decisiones, deja de defender su valor, deja de entrar en conversaciones donde su energía se desgasta intentando convencer a alguien de algo que debería ser evidente. Y en ese punto ocurre una transformación silenciosa pero profundamente poderosa. El silencio deja de ser ausencia de palabras y se convierte en presencia de conciencia. Las personas emocionalmente inmaduras suelen interpretar el silencio como debilidad o desinterés.
Pero en realidad, el silencio inteligente es una de las formas más altas de control emocional, porque quien necesita reaccionar a todo pierde energía y quien aprende a no reaccionar a todo empieza a recuperar poder interno. He visto muchas veces cómo las personas intentan sostener su valor a través de explicaciones constantes, como si hablar más fuera sinónimo de ser entendido, pero la verdad es que no todo se entiende con palabras. Hay cosas que solo se comprenden cuando la otra persona enfrenta las consecuencias de sus propias acciones en tu ausencia emocional. La mujer emocionalmente fuerte no vive en la urgencia de responder a cada provocación, porque entiende que no todo comentario merece su energía, no todo conflicto merece su atención, no toda indirecta merece una reacción, y ese discernimiento es lo que la diferencia de quien vive desde la reacción constante. El silencio estratégico no es evasión, es protección. Es elegir la paz emocional sobre la necesidad de validación. Porque cada vez que entras en una discusión innecesaria, entregas un poco de tu estabilidad interna y con el tiempo eso se acumula en desgaste emocional. Yo he aprendido algo con los años. No todas las batallas se ganan hablando. Algunas se ganan retirándote. Algunas se ganan dejando que el tiempo revele lo que las palabras no pudieron explicar. Porque la distancia emocional tiene una forma muy clara de mostrar verdades que antes estaban ocultas en la confusión. Por eso es tan importante evitar las indirectas, evitar la necesidad de provocar reacción, evitar vivir desde el deseo de ser entendido a toda costa. Porque cuando necesitas que alguien reaccione para validar tu valor, estás entregando tu poder emocional. Permitir que la distancia revele verdades es un acto de madurez. Porque el tiempo expone intenciones, muestra coherencias y desnuda realidades que el diálogo emocional muchas veces distorsiona. Y al final, la estrategia más poderosa no es convencer a nadie de tu valor, es vivir de tal forma que tu ausencia hable más fuerte que cualquier explicación. Hay algo profundamente poderoso en una mujer que decide no quedarse atrapada en lo que la lastimó, porque el dolor en sí mismo no define a nadie, lo que define es qué haces con ese dolor. Puedes convertirlo en resentimiento o puedes convertirlo en evolución. Y esa elección cambia completamente el destino emocional de una persona. He visto que las heridas pueden convertirse en dos caminos completamente opuestos. Uno lleva a la repetición del dolor, a la obsesión emocional, a la necesidad de entender lo que no tiene explicación. Y el otro camino lleva a la transformación silenciosa, a la reconstrucción interna, a una versión de ti que ya no necesita venganza porque está demasiado ocupada creciendo. La evolución silenciosa es una de las formas más altas de poder emocional, porque no busca demostrar nada a nadie, no busca que otros reconozcan el cambio, simplemente ocurre. Y con el tiempo, las personas lo notan sin que tengas que explicarlo. Porque una mujer que evoluciona deja de reaccionar desde la herida y empieza a responder desde la conciencia. El desapego real no nace de olvidar lo que pasó, sino de dejar de vivir emocionalmente atrapada en ello. Es cuando tu energía deja de girar alrededor de lo que perdiste y empieza a enfocarse en lo que estás construyendo. Y ese cambio de enfoque es lo que transforma tu vida desde la raíz. Yo he aprendido algo muy importante en la vida. El crecimiento personal no siempre es visible al inicio, pero siempre es evidente con el tiempo. Las personas pueden no notar tus decisiones internas en el momento, pero sí notan la persona en la que te estás convirtiendo. La estrategia aquí es profundamente práctica, pero también emocional. Cuidar tu cuerpo y tu mente es el primer paso, porque tu energía física y mental define tu estabilidad emocional. Aprender nuevas habilidades no es solo desarrollo personal, es expansión de identidad. Cada nueva habilidad que adquieres te aleja un poco más de la versión de ti que dependía emocionalmente de circunstancias externas. Convertir decepciones en impulso es quizás una de las decisiones más maduras que una mujer puede tomar, porque lo que te rompió también puede ser lo que te construye, si decides no quedarte ahí. Y rodearte de ambientes que eleven tu energía es fundamental, porque el entorno moldea la mente más de lo que muchas veces queremos aceptar. Y cuando todo esto empieza a integrarse, ocurre algo inevitable. Ya no eres la misma persona que reaccionaba desde el dolor,
Te conviertes en alguien que evoluciona desde la conciencia y esa versión de ti simplemente se vuelve inolvidable. Hay un momento en la vida de una mujer donde todo deja de ser una lucha externa y se convierte en una decisión interna. Ya no se trata de quién la elige, ni de quién se queda, ni de quién entiende su valor. Se trata de algo mucho más profundo. Si ella finalmente se elige a sí misma, incluso cuando nadie más lo hace. Porque la mujer más magnética no es la que persigue, no es la que insiste, no es la que se desgasta intentando retener lo que se está yendo. La mujer más magnética es la que dejó de abandonarse emocionalmente para sostener vínculos que le quitaban paz. Y en ese instante, sin hacer ruido, sin